En septiembre de 1992, un grupo de cazadores descubrió un autobús abandonado en las profundidades de Alaska. Había una nota clavada en la puerta, una petición desesperada de ayuda, escrita por una mano temblorosa en la página rota de un libro. Un viajero desconocido llamaba a los transeúntes, rogándoles que le salvaran. Escribió que estaba mortalmente enfermo, demasiado débil para seguir adelante y completamente solo. Lo que descubrieron en su interior cambiaría para siempre la percepción de hasta dónde podía llegar una persona en busca de la libertad. En aquel momento, nadie sabía aún que esta historia se convertiría en uno de los dramas de supervivencia en la naturaleza más comentados. Una historia sobre los sueños y su colisión con la realidad, sobre la delgada línea que separa la valentía de la temeridad. La historia de un hombre cuyo nombre daría la vuelta al mundo. A finales de abril de 1992, la primavera apenas comenzaba en Alaska. El Stampede Trail, donde se desarrolla esta historia, se encuentra a 20 millas de la pequeña ciudad de Healy, el último puesto de avanzada antes de la vasta naturaleza salvaje de Alaska. Aquí no hay residentes permanentes, solo cazadores poco frecuentes y viajeros ocasionales. En estos parajes, la naturaleza no perdona los errores. Los cambios bruscos de temperatura exigen una preparación cuidadosa y el conocimiento del terreno. Los ríos alimentados por el agua de deshielo se convierten en trampas traicioneras. Su caudal aumenta, y los vados, que en invierno se pasan sobre hielo, se convierten en arroyos turbulentos. Los animales salvajes, osos pardos, alces, lobos, hacen que estos lugares sean aún más peligrosos. La aparente serenidad de la naturaleza primaveral oculta la dura realidad de la tierra, donde el hombre es solo un invitado, y cualquier error puede costar la vida. Es aquí, en el corazón de la naturaleza salvaje de Alaska, donde un joven, cuya historia cambiará la percepción de lo que la gente es capaz de hacer en busca de sus sueños. Christopher McCandless, un universitario de 24 años, siempre ha destacado entre sus compañeros. Intelectual, deportista, estudiante con matrícula de honor, por fuera era la encarnación del sueño americano. Nacido en el seno de una familia acomodada y educado en la prestigiosa Universidad de Emory, tenía todo aquello a lo que suelen aspirar los jóvenes. Pero detrás de esa fachada de vida de éxito, había un hombre que veía el mundo de otra manera. Ya de estudiante, Chris mostraba rasgos inusuales para su entorno. Comía arroz durante semanas, aunque tenía dinero de bolsillo. Se negaba a llevar ropa nueva, prefería vaqueros y camisas viejas. En su habitación apenas cabía una mochila. Era un ávido amante de los libros, especialmente atraído por las obras de escritores como Thoreau, Tolstoy y London, encontrando en sus obras un reflejo de sus propios pensamientos sobre la libertad, la honestidad y la sencillez de la vida. En mayo de 1990, justo después de graduarse en la universidad, Chris dio un paso que conmocionó a todos los que le conocían. Donó todos sus ahorros, $24,000, a obras benéficas. Abandonó su coche, quemó el resto del dinero que llevaba en la cartera y se marchó de casa sin contarle a nadie sus planes. Rompió por completo con su vida anterior y adoptó un nuevo nombre, Alexander Superbug. Los 2 años siguientes fueron un viaje no solo a través del país, sino también de sí mismo. Recorrió Estados Unidos haciendo autostop, con trabajos esporádicos y una vida sencilla. En Dakota del Sur recogió cosechas. En California lavó platos en un restaurante. En Arizona trabajó en McDonald's. Pero no se quedó en ningún sitio para siempre. Pero no se quedaba mucho tiempo en ningún sitio. En cuanto tenía algo de dinero para comer, se ponía de nuevo en camino. Las pocas personas que llegaron a conocerle mejor durante estas andanzas hablaban de la asombrosa combinación de firmeza de convicciones y suavidad en la comunicación. Podía hablar durante horas de literatura o filosofía, pero nunca imponía sus opiniones. Con su atractivo carisma, evitaba sin embargo los apegos profundos, como si temiera que pudieran convertirse en un ancla que le apartara de su objetivo principal.
Su objetivo era la libertad absoluta, libre de dinero, de obligaciones, de las convenciones de la sociedad. Buscaba una experiencia de vida pura, incontaminada, en la que estar a solas con la naturaleza y consigo mismo. En su mente, Alaska no era solo un destino, era un símbolo de esa libertad, la última frontera donde aún se podía encontrar la verdadera naturaleza salvaje. El 28 de abril de 1992, el electricista local, Jim Galien, recogió a un joven autoestopista en la autopista. El tipo vestía con ligereza, vaqueros raídos, chaqueta fina, zapatillas viejas. Solo llevaba una pequeña mochila y un rifle. Se presentó como Alex y pidió que le llevaran al comienzo del sendero de la estampida. Por el camino se pusieron a hablar. Galien, un experimentado alascano, observó con consternación el escaso equipo que llevaba su compañero de viaje. 10 libras de arroz, un saco de dormir ligero, unos cuantos libros. Ese era todo el equipaje para la vida en el desierto. Ni ropa de abrigo, ni mapa del terreno, ni brújula. Cuando Galien se ofreció a comprarle el equipo y la comida necesarios, el muchacho se negó educada, pero firmemente. Tenía la filosofía de probarse a sí mismo contra la naturaleza, confiando solo en sus propias fuerzas. Al detenerse al comienzo del sendero, Galien intentó por última vez disuadir a su extraño pasajero. Habló de las insidias del tiempo primaveral, de los cambios repentinos de tiempo, de lo fácil que era perderse en aquellos parajes. Pero había tal determinación en la mirada del joven que todos los argumentos parecían impotentes. Lo único que Alex aceptó de Galien fue un par de botas de goma. Al despedirse, pidió a Galien que les hiciera una foto sobre el fondo de la señalización del sendero. El joven, sonriente y entusiasta, levantó la mano en señal de despedida. Lo que sucede después de que esta figura desaparece en la curva de la pista forestal será recordado para siempre por todos los que entren en contacto con esta historia. Los primeros días de viaje fueron difíciles. El segundo día Chris se cayó en el hielo, empapado hasta los huesos, pero consiguió salir y encender un fuego. En su diario anotó brevemente este episodio. Día 2. Caída a través del hielo. Pero la verdadera suerte fue lo que ocurrió el cuarto día de viaje. A 20 millas del inicio del sendero, encontró un viejo autobús con el número de ruta 142. Día 4. El autobús mágico, escribió en su diario. Incapaz de ocultar su alegría por el hallazgo, el autobús se había convertido en su hogar y su fortaleza. En su interior encontró una vieja estufa, unas cuantas estanterías destartaladas e incluso un viejo colchón. Chris organizó el espacio, creando una apariencia de comodidad. Libros ordenados, un saco de dormir extendido junto a la estufa, una estantería improvisada para guardar provisiones. Empezó a llevar una vida comedida, llena de preocupaciones diarias por la comida y el calor. Cazar no era fácil. Con un pequeño rifle del calibre 22, solo podía conseguir caza menor: ardillas, perdices, ocasionalmente gansos. Cada día era una lucha por la comida, pero Chris se sentía realmente vivo. Sin embargo, no todo era color de rosa. Las noches seguían siendo frías, y las lluvias primaverales estaban convirtiendo el barrio en un pantano. Los mosquitos que llegaban con el calor hacían de la vida una batalla constante. Las ventanas rotas del autobús dejaban entrar hordas de insectos de los que no había escapatoria ni siquiera por la noche. Las primeras notas de cansancio aparecen en el diario. Día 14. Sufrimiento. Pero hubo momentos alegres. Hacia finales de mes consiguió cazar un pato salvaje. Día 31. Pato sabroso. Una entrada triunfal en su diario celebraba este pequeño triunfo cinegético. Pero el principal reto se estaba convirtiendo en la soledad. Para un hombre que había pasado los 2 últimos años en constante movimiento, conociendo gente nueva en cafés de carretera, granjas y pequeñas ciudades, este aislamiento absoluto era especialmente agudo. Si antes podía pasarse horas hablando con viajeros al azar o compartiendo sus pensamientos con quienes le daban trabajo, ahora sus únicos interlocutores eran los libros: Thoreau, Tolstoy, London.
Chris pasaba horas leyendo, tomando notas al margen, pensando. En su diario filosofaba cada vez más sobre el sentido de la vida, sobre la libertad, sobre la naturaleza del espíritu humano. A finales de mayo de 1992, la naturaleza se mostró generosa. Apareció más caza, florecieron los arbustos de bayas, los días se hicieron más cálidos. Chris se adaptó a la vida en la naturaleza. Aprendió a leer las huellas de los animales y a encontrar plantas comestibles. Hizo fotos de su vida, posando con su presa, leyendo junto al fuego, de pie frente al autobús con el brazo levantado. En todas las fotos sonríe, pero su figura es cada vez más delgada. En su 43º día en la naturaleza, se produjo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Chris había abatido un alce, un gran éxito para un cazador inexperto con un rifle de pequeño calibre. Era su mayor presa y le proporcionaría comida durante semanas. Una entrada triunfal en su diario rezaba: Día 43. Alce. Pero la euforia fue rápidamente sustituida por la desesperación. Sin experiencia en la caza mayor y sin conocer las formas correctas de almacenar la carne, cometió una serie de errores fatales. En el deshielo primaveral, la carne empezó a estropearse más rápido de lo que él podía procesarla. Los intentos de ahumar la presa fueron infructuosos. El humo era demasiado débil y la carne permanecía cruda por dentro. Día tras día, veía cómo su gran victoria se convertía en un desastre. La pérdida de tanta carne valiosa fue un duro golpe para él. No era solo un fracaso en la caza, era un cruel recordatorio de lo poco preparado que estaba para la vida en la naturaleza. Su diario de estos días estaba lleno de sombrías reflexiones sobre su propia incompetencia. A principios de julio del 92, Chris había tomado la decisión de abandonar el autobús y volver a la civilización. 2 meses de escasa comida y una lucha constante por la supervivencia le habían agotado físicamente. Sus reservas de arroz se agotaban. Su caza tenía cada vez menos éxito. Cada día necesitaba más fuerza para conseguir comida y menos energía. Tras el desastre con el alce, estaba claro que sus habilidades no eran suficientes para sobrevivir a largo plazo en estos parajes. Tras reunir sus pocas pertenencias, emprendió el viaje de regreso. Pero la naturaleza le tenía reservada una dura sorpresa. El río Teclanica, que había cruzado fácilmente en abril sobre un lecho medio helado, era ahora un torrente imparable. El agua de deshielo de las montañas lo había convertido en una masa agitada de más de 65 pies de ancho. Durante días, Chris buscó la forma de cruzar el río. Caminó por la orilla, tratando de encontrar un lugar más estrecho o un vado natural. Pero en todas partes se encontró con la misma imagen: una poderosa corriente capaz de derribar a cualquiera que se aventurara en ella. Una inquietante anotación en su diario decía: La lluvia ha arreciado. El río parece intransitable, solitario, aterrador. El 8 de julio, tras varios intentos infructuosos de encontrar un cruce, volvió al autobús. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Enfado por no estar preparado? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Frustración al darse cuenta de que su sueño de fundirse con la naturaleza salvaje había resultado ser una trampa? No se dio cuenta de que a solo 1,5 kilómetros río abajo estaba el cruce de cable manual marcado en los mapas que una vez se había negado a tomar. Ahora el autobús había pasado de refugio a prisión. Las provisiones se agotaban, las fuerzas se esfumaban y lo desconocido estaba por llegar. Pero incluso en este punto, Chris no se rindió. Siguió cazando, recolectando plantas y escribiendo un diario. Su voluntad de vivir seguía intacta, aunque su agotamiento físico era cada vez más notable. Tras regresar al autobús, la situación empeoró rápidamente. La dieta de Chris era cada vez más escasa. Mientras que antes podía permitirse pequeñas porciones de arroz, complementadas con caza y bayas, ahora apenas había comida suficiente para mantener sus fuerzas. La caza requería energía, que empezaba a escasear. Un círculo vicioso del que no podía escapar. A finales de julio apareció en su diario una anotación inquietante. Cuando las reservas de arroz estaban casi agotadas,
Chris empezó a buscar más activamente fuentes alternativas de alimento. Entre los libros que se llevó había una guía de plantas locales. Siguiendo sus indicaciones, descubrió y empezó a recolectar las raíces y semillas de la patata silvestre, una planta que los lugareños habían utilizado tradicionalmente como alimento. Pero algo salió mal. Cada día que pasaba, su estado empeoraba. Apareció una entrada de diario en mayúsculas, como un último grito de auxilio. Extremadamente débil. Las semillas de patata son las culpables. Gran dificultad para levantarme. Hambriento. Gran peligro. Atribuía su debilidad específicamente a las semillas de la planta. Chris no sabía que, durante el periodo de maduración, las semillas pueden contener una toxina especialmente peligrosa para un cuerpo demacrado. Su cuerpo, ya debilitado por meses de desnutrición, luchaba ahora no solo contra el hambre, sino también contra un posible envenenamiento. Sus músculos adelgazaban rápidamente y cada movimiento le resultaba difícil. Siguió buscando comida en los alrededores del autobús, pero cada vez con más frecuencia volvía con las manos vacías. Las ardillas y los pájaros, que antes conseguía fácilmente, ahora le parecían inalcanzables. Le temblaban las manos, veía borroso, no tenía fuerzas ni para apuntar. En los primeros días de agosto las entradas en su diario se hicieron muy cortas. Seguía anotando cada día, pero ahora solo eran cruces, como el calendario de un prisionero, contando los días que faltaban para su liberación. Solo de vez en cuando había breves notas sobre vallas encontradas o sobre su estado de salud. La última anotación extensa del diario estaba fechada el día 107 del autobús. Solo 2 palabras. Hermosos arándanos. En esta breve nota se combinaban notablemente la belleza del mundo que nos rodea y la tragedia de un hombre para quien las pocas vallas que encontró eran un acontecimiento digno de una entrada en el diario. A principios de agosto de 1992, Chris se dio cuenta de que su situación se había vuelto crítica. Escribió un mensaje desesperado en una página arrancada de un libro de Gogol y lo clavó en la puerta de un autobús. Era una petición de ayuda dirigida a viajeros cualquiera. Confesaba que estaba herido, demasiado débil para salir por su propio pie y al borde de la muerte, recalcando 2 veces la frase «Esto no es una broma», rogaba a cualquiera que encontrara la nota que se quedara a ayudar. A pesar de su estado crítico, siguió manteniendo cierta rutina. Siguieron apareciendo marcas en el diario, siendo Beautiful Blueberry la última entrada de texto en el diario. Tras ella, 6 días más marcados con simples cruces. En estos últimos días, algo había cambiado en su perspectiva. En los márgenes de Dr. Zhivago, de Boris Pasternak, dejó una nota breve pero conmovedora. La felicidad solo es real cuando se comparte con los demás. Para un hombre que 2 años antes se había retirado de la sociedad en busca de una independencia absoluta, se trataba de una confesión sorprendente. Sus últimas fotografías muestran a un joven demacrado, pero incluso en este estado, encontró fuerzas para sonreír a la cámara, sosteniendo un cartel hecho en casa. En él se despedía, daba las gracias por una época maravillosa y pedía que no siguieran su ejemplo. Parecía tener la premonición de que su historia podría inspirar a otros aventureros a emprender un camino arriesgado similar. El día 113 fue el último anotado en el diario. A partir de entonces, las anotaciones cesaron. En el saco de dormir que le servía de cama, metió el diario, las fotografías y los documentos. Cerca quedaban los libros, fieles compañeros de su soledad, ahora cubiertos de notas y reflexiones en los márgenes. Su última morada se había convertido en una especie de cápsula del tiempo, que conservaba la historia de un viaje extraordinario. El 6 de septiembre de 1992, un grupo de cazadores liderado por Butch Killian descubrió el autobús número 142. El grupo planeaba utilizarlo como vehículo de exploración. El grupo planeaba utilizar el autobús como refugio temporal, una práctica habitual para los cazadores en estos parajes. Pero lo que les llamó la atención fue una nota en la puerta, escrita en una página arrancada de un libro. Una vez dentro,
percibieron un olor acre característico. En el rincón más alejado del autobús, dentro de un saco de dormir, que al principio confundieron con una bolsa de comida en mal estado, encontraron el cadáver de un hombre joven. Cerca de él, bien doblados, estaban sus documentos de identidad. Christopher Johnson McCandless. Los cazadores avisaron inmediatamente por radio a las autoridades, y la policía y el forense llegaron al lugar al día siguiente. El cuerpo estaba tan demacrado que bastó una pequeña mochila para transportarlo. El forense del estado de Alaska registró la muerte como resultado de la emaciación. El cuerpo pesaba solo 67 libras. Teniendo en cuenta que Chris era un hombre joven y sano de 1,70 de estatura, este peso hablaba de una pérdida de más de la mitad de su peso corporal normal. Aparte de la evidente emaciación, el cuerpo no presentaba lesiones ni signos de violencia. Esto refutaba la teoría de un posible ataque de un animal salvaje y confirmaba que la palabra herido de la nota de SOS reflejaba su estado general y no una lesión específica. En el autobús se encontró su diario, una cámara con material filmado y una biblioteca de varios libros con muchas anotaciones en los márgenes. La versión inicial de la causa de la muerte parecía obvia: inanición ordinaria. Su dieta, que en las últimas semanas había consistido principalmente en bayas y alguna que otra pieza de caza menor, no podía proporcionarle las calorías que necesitaba para sobrevivir. El cuerpo empezó a comerse a sí mismo, primero las reservas de grasa, luego el tejido muscular, y finalmente empezó a fallar a nivel celular. Esto explicaba tanto la debilidad como la incapacidad para cazar, el típico círculo vicioso de la inanición. En 1993, sin embargo, el periodista Jon Krakauer, que inició su propia investigación para la revista Outside, propuso una teoría diferente. Estudiando el diario de Chris, prestó especial atención a una entrada fechada el 30 de julio, que hablaba de la debilidad causada por las semillas de patata silvestre. Krakauer llevó a cabo su propia investigación sobre la planta, que Chris probablemente recogió de las instrucciones de la guía. Krakauer supuso inicialmente que las semillas contenían el alcaloide L-canavanina, que podría ser tóxico. Sin embargo, investigaciones posteriores, realizadas en 2013, con el químico Ronald Hamilton, revelaron otra toxina, la beta-ODAP. Esta neurotoxina, que se encuentra en las semillas, durante su periodo de maduración, es capaz de provocar una parálisis irreversible, conocida como latirismo. En condiciones normales, su concentración es demasiado baja para dañar a una persona sana, pero para un cuerpo demacrado y sin reservas de grasa y proteínas, podría ser fatal. Esa teoría explicaría la extraña dinámica del declive de Chris. ¿Por qué un hombre que había estado cazando y recolectando comida durante 2 meses de repente se debilitaba rápidamente? ¿Por qué ni siquiera las pequeñas cantidades de comida que había podido obtener podían mantener su fuerza? La toxina de la planta bloquea la absorción de nutrientes a nivel celular. El cuerpo muere literalmente de hambre, incluso en presencia de alimentos. Sin embargo, la comunidad científica está dividida en su valoración de esta versión. Thomas Clausen, químico de la Universidad de Alaska, analizó semillas recogidas en la misma zona en 2007. Su investigación no encontró concentraciones peligrosas ni de ODAP ni de otras toxinas. Afirmó que las semillas eran seguras y que Chris murió simplemente de inanición. Además, los lugareños llevaban siglos utilizando la planta como alimento sin ningún efecto adverso. Algunos expertos sugirieron una versión alternativa, una posible intoxicación por moho. En las condiciones de alta humedad del interior del autobús, las semillas o los restos de arroz podrían haberse cubierto de un hongo que produce micotoxinas. Esta teoría también explicaría el repentino deterioro, pero, al igual que la versión de la ODAP, no pudo ser probada debido a la incineración del cadáver. Es más probable que la muerte de Chris fuera el resultado de una combinación de factores. La desnutrición prolongada había comprometido su sistema inmunológico y su capacidad para absorber nutrientes. En estas condiciones, incluso una pequeña cantidad de toxinas,
procedentes de semillas o mohos, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Su cuerpo, ya de por sí al límite, simplemente no pudo soportar la tensión adicional. La resolución final de esta tragedia seguía siendo esquiva. El cuerpo de Chris fue incinerado poco después de su descubrimiento, lo que impidió seguir investigando. Pero quizá la causa exacta de la muerte no sea tan importante. Lo importante es lo que ocurrió en aquellos últimos días de agosto del 92 en un viejo autobús de Alaska. Una profunda toma de conciencia, reflejada en una nota al margen del libro. La felicidad solo es real cuando se comparte con los demás. El 13 de septiembre de 1992, la familia McCandless recibió la noticia que todo padre teme. Tras 2 años de total incertidumbre, se enteraron de la muerte de su hijo. La noticia procedía de la policía del estado de Alaska. El cadáver había sido identificado mediante huellas dactilares. Para los padres, que habían estado buscando a Chris todo ese tiempo, contratando a un detective privado, fue un golpe devastador. El verano siguiente, Walt y Billy McCandless peregrinaron al lugar de la muerte de su hijo. Se dirigieron al autobús 142, donde pasaron horas intentando comprender los últimos días de la vida de Chris. Dentro, dejaron una placa conmemorativa. Chris, nuestro querido hijo y hermano, murió aquí, en agosto de 1992. Cerca colocaron un botiquín de primeros auxilios y una provisión de alimentos, como si quisieran proteger a otros viajeros del destino de su hijo. Karin, la hermana menor de Chris, se tomó la pérdida con especial dureza. Fue el único miembro de la familia con el que Chris se mantuvo en contacto tras su partida, aunque no reveló sus planes. En sus memorias escribió: "No solo perdí a mi hermano, sino a mi mejor amigo. Una parte de mí murió con él en ese autobús". La familia acordó incinerar el cadáver. En julio del 92, el día en que Chris habría cumplido 25 años, subieron a la cima de una montaña de California y esparcieron sus cenizas. El lugar no fue elegido por casualidad. A Chris le encantaban las montañas. Simbolizaban la libertad que tanto buscaba. Un águila sobrevoló las montañas ese día, simbolizando para la familia que el espíritu de Chris había encontrado por fin la libertad que había buscado en la vida. La historia de Chris McCandless no terminó con su muerte. El artículo de Jon Krakauer en la revista Outside y luego su libro, Alone with the Wild, dieron a conocer la historia en todo el mundo. En 2007, Sean Penn rodó una película basada en ella, lo que intensificó aún más el interés por el destino del joven vagabundo. El autobús número 142 se convirtió en lugar de peregrinación para miles de personas de todo el mundo. Pero esta popularidad tenía un lado oscuro. En los años transcurridos desde la muerte de Chris, varias personas han muerto intentando llegar al autobús. Otras se encontraron en situaciones peligrosas y necesitaron ser rescatadas. El río Teclánica, que detuvo a Chris, siguió siendo un obstáculo mortal para los viajeros desprevenidos. En 2020, las autoridades de Alaska tomaron una decisión. El autobús fue evacuado en helicóptero, poniendo fin a las peligrosas peregrinaciones. Hoy, el autobús 142 reposa en un museo de Fairbanks. Limpio de óxido, pero aún con las marcas del tiempo, sigue contando la historia de Chris McCandless. Una historia de búsqueda de uno mismo, de anhelo de libertad, de la delgada línea que separa el sueño de la temeridad. Los habitantes de Alaska siguen discutiendo sobre el legado de Chris. Para algunos es un héroe romántico que desafió a la sociedad de consumo. Para otros, un idealista sin formación cuya historia debería servir de advertencia. Pero quizá la verdad se encuentre en algún punto intermedio. En su última entrada sobre cómo la felicidad solo es real cuando se comparte, Chris parece haber encontrado la respuesta a la pregunta que le ha llevado cada vez más lejos en el desierto. Es una pena que esta epifanía haya llegado demasiado tarde. Al final, esta historia no trata tanto de la supervivencia o la muerte como de la búsqueda, sobre el eterno esfuerzo humano por encontrar su camino, por comprenderse a sí mismo y su lugar en el mundo. Y quizá la lección principal no sea hasta dónde se puede llegar en busca de la libertad, sino que la verdadera libertad no es escapar del mundo,
sino encontrarse a uno mismo en él. El sueño de libertad total de Chris McCandless se convirtió en un confinamiento final entre las paredes de un autobús oxidado. Buscó la independencia, pero al final se dio cuenta de que la verdadera felicidad solo es posible cuando se puede compartir con los demás. Este pensamiento, escrito en los márgenes del libro, con su mano desvanecida, fue su descubrimiento final y quizá la lección más importante de la historia. Ahora reflexionemos. ¿Fue Chris un héroe que se atrevió a romper con la sociedad de consumo y seguir su propio camino? ¿O un soñador irresponsable cuyo orgullo le impidió admitir su falta de preparación? ¿Dónde está la línea que separa la valentía de la temeridad? Y lo más importante, si tuvieras la oportunidad de hablar con Chris antes de que partiera hacia Alaska, ¿qué le dirías? Escribe tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias sobre personas que desafiaron al destino y alcanzaron los límites de las capacidades humanas. Gracias por vernos. Y nos vemos en los próximos episodios.